Me llamo Daniel, tengo 29 años y trabajo como analista financiero aquí en Puebla, México. Para la mayoría, Puebla es una ciudad hermosa, llena de iglesias y comida increíble. Para mí, es solo, el lugar donde crecí sintiéndome como una pieza sobrante en un rompecabezas que nunca fue mío. Verán, soy adoptado. Y aunque en el papel tenía una familia completa, en la realidad, estaba más solo que nadie. Mi familia adoptiva, bueno, ¿cómo los describo? Está mi padre adoptivo, Sergio, un hombre cuya presencia es tan notable como la de un mueble viejo, simplemente existe, sin opinar, sin sentir. Luego está mi madre adoptiva, Beatriz. Ella es el verdadero poder en esa casa, una mujer con una sonrisa tan dulce como el veneno. Y por supuesto, sus dos hijos de oro, sus tesoros biológicos, Bruno, de 27 años, que tiene la energía de un adolescente perpetuo y la responsabilidad de una piedra, y Laura, de 24, cuya única habilidad parece ser gastar el dinero de sus padres y publicar su vida vacía en Instagram. Yo, Daniel, el adoptado, el bicho raro de 29 años, era el único que trabajaba en serio, el único que había logrado algo. Y la verdad, es irónico que esta historia comience con mi mayor logro profesional hasta la fecha. Hace unas semanas, me dieron un ascenso. Un puesto importante, un bono considerable. Y en mi estúpida e interminable necesidad de aprobación, mi primer pensamiento no fue genial, me compraré un auto nuevo o me iré de vacaciones. No, mi primer pensamiento fue, esta es mi oportunidad. ¿Mi oportunidad para qué? Para, de una vez por todas, ser visto. Ser aceptado. Así que se me ocurrió un plan. Usaría todo mi bono para organizar la cena de Nochebuena más increíble que hubieran visto. No en casa, donde siempre me sentí un extraño, sino en el restaurante más lujoso y exclusivo de la ciudad. El Mural de los Poblanos. Un lugar donde solo la élite va. Me dije a mí mismo, con una esperanza que me da asco recordar, esta vez será diferente. Verán cuánto he logrado. Verán que soy alguien. Estarán orgullosos de mí. Dios, qué ingenuo fui. Necesitaba creerlo. Tomé el teléfono y llamé a Beatriz, mi madre adoptiva. Mamá. ¿Cómo estás? Oye, te tengo una gran noticia. Me ascendieron en el trabajo. Hubo un silencio. Luego, su voz, empalagosa, ¡ay, mijo, qué maravilla! Felicidades. Ya era hora, ¿no? Con tanto que te matas en esa oficina. Tragué saliva. Sí. Y, bueno, para celebrar, quiero invitar a toda la familia a cenar en Nochebuena. En el Mural de los Poblanos. Yo pago todo, por supuesto. El silencio fue más largo esta vez. Luego, una explosión de alegría, demasiado falsa. Pero claro que sí, cariño. ¡Qué detalle tan espléndido! Sergio, Bruno, Laura, estaremos todos allí. No faltaba más. Estaba tan feliz, tan aliviado, que casi no la escuché. Justo antes de colgar, la oí tapar el auricular y decirle a alguien, probablemente a Laura, cree que con dinero. Y luego una risita ahogada. Mi estómago se encogió. Pero sacudí la duda de mi cabeza. No. Me estaba sugestionando. Esta vez, me dije, esta vez sería diferente. Esa duda que sentí en el estómago, esa sensación fría de que algo andaba mal, no era nueva. Era mi compañera constante. Nació de 20 años de ser tratado, no como un hijo, sino como aire. Como un objeto que estaba en la casa y con el que tropezaban de vez en cuando. Mis recuerdos de infancia no son cálidos. Recuerdo las Navidades, por ejemplo. Tenía quizás 7 años. Beatriz había decorado el árbol más grande que había visto. Vengan todos, gritó Sergio, preparando su cámara, foto familiar. Bruno y Laura corrieron y se colgaron de sus cuellos. Yo, emocionado, corrí para unirme. Justo cuando iba a abrazar a Beatriz, ella puso una mano firme en mi pecho, deteniéndome en seco. Su sonrisa no vaciló. Espera, Daniel, dijo con esa voz cantarina, primero la foto familiar.
Me quedé helado. Vi a Sergio tomar la foto. Luego otra. Y otra. Vi a mis padres besar a mis hermanos. Ya luego te tomas una tú solo, si quieres, dijo Beatriz, acomodándose el cabello. Nunca me llamaron. Tuve que verlos reír desde el pasillo, junto a la puerta. Y así fue todo. Me esforcé como un loco en la escuela. ¿Para qué? Supongo que para que dijeran ese es nuestro hijo. Fui el mejor de mi clase, gané concursos de matemáticas, medallas de debate. Bruno, en cambio, apenas pasaba de año, y Laura estaba más interesada en los novios que en los libros. Recuerdo llegar a casa con mi diploma de honor de la secundaria, la medalla de oro colgando de mi cuello. Mamá, papá. Gané el primer lugar estatal. Sergio ni siquiera levantó la vista del periódico. Ah, bien, murmuró. Beatriz tomó el diploma, lo volteó como si buscara el precio, y comentó con una sonrisita, bueno, en esas escuelas públicas regalan los dieces, ¿no? Seguramente no había mucha competencia. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. Pero la peor cicatriz, la que todavía guardo, literalmente, fue en el cumpleaños número 14 de Laura. Yo quería desesperadamente que me aceptara, que me viera como un hermano. Ahorré semanas de mi dinero del almuerzo. Fui al centro y compré tiras de cuero, herramientas baratas. Pasé noches enteras en mi ático, porque, por supuesto, yo dormía en el ático mientras ellos tenían sus habitaciones de lujo, trenzando una pulsera. Le puse un pequeño dije de plata. Estaba orgulloso, me había quedado bastante bien. El día de su fiesta, le di mi pequeña caja envuelta. Ella la abrió frente a todos sus amigos. Hizo una mueca de asco. ¿Esto qué?, dijo, sosteniéndola con 2 dedos. ¡Qué naco! Y la arrojó a la pila de regalos caros. Esa noche, cuando recogía la basura, porque esa también era mi tarea, la encontré. En el fondo del bote, manchada de pastel. La saqué. La limpié. Y volví a mi ático. La tengo en mi cajón. A veces la miro y me pregunto, ¿por qué sigo intentándolo? ¿Por qué demonios los invité a cenar a un restaurante de lujo? ¿Qué me pasa? No todo fue oscuridad. Había una luz. Una sola luz brillante en esa casa sombría, mi abuelo Felipe. Lo irónico, lo que hace esta historia aún más retorcida, es que Felipe es el padre de Beatriz. El abuelo Felipe era todo lo que Sergio y Beatriz no eran. Era cálido, ruidoso, honesto y me amaba. No me toleraba. Me amaba. Él vivía en una pequeña granja en Atlixco, a 1 hora de Puebla. Esos veranos que pasaba con él, lejos de la casa de Puebla, fueron mi salvación. Beatriz me enviaba allí para quitármelo de encima, pero para mí, era como ser liberado de una prisión. El abuelo Felipe me enseñó a vivir. Me enseñó a arreglar el motor de su vieja camioneta Ford, a sentir la tierra, a sembrar maíz, a saber cuándo la fruta estaba lista. Pasábamos las tardes en el porche, él tocando su guitarra desafinada, yo escuchando sus historias de juventud. Pero había algo en el abuelo Felipe, una sombra. Siempre que me miraba, lo hacía con una mezcla de amor profundo y, ¿culpa? Sí, como una culpa que no podía nombrar. Recuerdo una tarde, yo tendría unos 12 años. Estábamos limpiando el establo. De la nada, le solté la pregunta que me quemaba el alma, abuelo, ¿por qué mamá Beatriz me odia? Él dejó la pala. Se limpió el sudor de la frente y me miró fijamente. Suspiró, un suspiro que pareció venirle del fondo del alma. Se arrodilló frente a mí y puso sus manos callosas sobre mis hombros. Daniel, mi muchacho, dijo, y su voz temblaba un poco. Quiero que me escuches bien. El problema no eres tú. Nunca has sido tú. El problema son ellos. Hizo una pausa. Tú eres oro puro, Daniel. Eres mejor que todos ellos juntos. Nunca dejes que te hagan creer lo contrario. Nunca lo olvides. Y un día, te lo prometo, un día entenderás todo. No entendía a qué se refería. Pero esas palabras, tú eres oro puro, se convirtieron en mi armadura.
Por eso, cuando planeé la cena de Nochebuena, el abuelo Felipe fue el primero al que llamé, incluso antes que a Beatriz. Abuelo. Voy a hacer una cena de Nochebuena en el mural. Quiero que vengas. Su voz, al otro lado de la línea, fue instantáneamente seria. No hubo falsas alegrías. Hubo una convicción que me heló la sangre. Ahí estaré, Daniel. Cuenta con ello. No me lo perdería por nada del mundo. No entendí esa seriedad en ese momento. Ahora, trágicamente, la entiendo perfectamente. Mi boleto de salida de esa casa fue la educación. Me aferré a los libros como un náufrago a una tabla. Si no podía ser amado, al menos sería exitoso. Gané una beca completa para el TEC de Monterrey, una de las mejores universidades del país. Estaba eufórico. Estaba libre. Esos años en Monterrey fueron como aprender a respirar de nuevo. Nadie me conocía. Nadie sabía que era el adoptado. Era solo Daniel. Y fui bueno. Fui muy bueno. El día de mi graduación con honores, la ceremonia en el auditorio principal, fue uno de los días más agridulces de mi vida. Había enviado boletos de primera fila a Sergio, Beatriz, Bruno y Laura. Les rogué que vinieran. Miré esas 4 sillas vacías durante toda la ceremonia. Llamé a Beatriz esa mañana. Ay, mijo, dijo con voz aburrida, ¿qué crees? Es que Bruno tiene un partido de fútbol importantísimo hoy. Su equipo llegó a la final del torneo de la colonia. No podemos faltar. Ya sabes cómo es esto de apoyar a los hijos. Bruno estaba en la banca. Ni siquiera jugó. Y por eso, se perdieron mi graduación. Bueno, casi todos se la perdieron. Cuando dijeron mi nombre y caminé por mi diploma, miré hacia el fondo del auditorio. Y allí, en la última fila, estaba él. El abuelo Felipe. Se había tomado un autobús nocturno. 12 horas de viaje infernal desde Puebla. Llevaba su mejor traje, uno marrón, gastado y brillante por el uso, pero impecablemente planchado. Cuando bajé del escenario, corrí hacia él. Me abrazó tan fuerte que me sacó el aire. Estoy tan orgulloso de ti, mi ingeniero, me susurró al oído, y su voz se quebró. Lloré por primera vez en años. Lloré por gratitud hacia él, y lloré por la familia que nunca tuve. Por eso volví a Puebla después de graduarme, aunque tenía ofertas en otros lugares. Volví para estar cerca de él, de la única persona que me había amado. Y volví a la trampa. Empecé a enviarles dinero a mis padres adoptivos cada mes. Una suma considerable. ¿Por qué? No lo sé. No me malinterpreten. No lo hago porque lo merezcan, o porque sean buenas personas. Lo hago porque me miento a mí mismo. Me miento pensando que si soy un buen hijo financiero, si pago mi deuda por haberme criado, un día, mágicamente, me darán el amor que necesito. Es estúpido. Es un intento desesperado de comprar algo que no tiene precio. Y esta cena de Nochebuena era la culminación de esa estupidez. Era mi último intento. Si no vienen, me juré a mí mismo, si esta vez me fallan, se acabó. No más dinero. No más llamadas. No más esfuerzo. Con ese pensamiento, escribí las invitaciones a mano en papel caro. Conduje hasta su casa para entregárselas personalmente. Beatriz me recibió con esa sonrisa dulce y falsa. ¡Ay, mijo, qué hermoso detalle! Claro que ahí estaremos, cariño. Eres tan bueno con nosotros. Llegó la noche del 24 de diciembre. Las calles de Puebla eran un caos maravilloso. Luces por todas partes, el olor a ponche y a tamales en el aire, familias corriendo con regalos. El mundo entero parecía estar celebrando la unión. Yo llegué al restaurante, el Mural de los Poblanos, a las 7 de la tarde en punto. La reservación era a las 7:30, pero quería que todo estuviera perfecto. Buenas noches, señor Daniel, me dijo el capitán de meseros. Su salón privado está listo. Me llevó a un hermoso salón con vistas al zócalo iluminado. La mesa era larga, imperial, puesta para 6 personas con la mejor vajilla y copas relucientes.
Era perfecto. Revisé todo. El vino caro que había ordenado, enfriándose. El menú que había preseleccionado, bacalao a la vizcaína, pavo ahumado con relleno de frutos secos, romeritos con mole, ensalada de Nochebuena. Todo lo tradicional, pero elevado a la alta cocina. Y en cada lugar había puesto un pequeño regalo. Para Sergio, una cartera de piel fina. Para Beatriz, una mascada de seda de diseñador. Para Bruno, unos audífonos inalámbricos de última generación. Para Laura, un certificado de regalo para el spa más caro de la ciudad. Y para el abuelo Felipe, una nueva guitarra acústica, una que sabía que él anhelaba pero que nunca se compraría. Me senté a la cabecera de la mesa. Estaba nervioso. Sudaba frío. 7:30 de la tarde. La hora de la reserva. Miré las 5 sillas vacías. Mi corazón latía con fuerza. Sonó mi teléfono. Era el abuelo Felipe. Daniel, mi muchacho. ¡Qué coraje!, gritó por encima del ruido del tráfico. Se me ponchó una llanta en el periférico. Maldita sea. Ya estoy cambiándola, pero voy a llegar tarde. Por favor, empiecen sin mí. No me esperen. No te preocupes, abuelo, le dije, sintiendo un alivio de que al menos él sí vendría. Te esperamos. No, no. Tarden lo que tarden. Pidan. Yo llego. Y colgó. Me relajé un poco. Pero pasaron los minutos. 8 de la noche. El restaurante estaba a reventar. Podía escuchar las risas y los brindis de otras familias en los salones contiguos. El nuestro seguía en un silencio sepulcral. Las copas seguían boca abajo. El mesero entró discretamente. ¿Le servimos algo de tomar al señor? Agua. No, gracias. Estoy esperando al resto de mi familia, dije, tratando de sonar casual. Él asintió, pero vi en sus ojos esa mirada. La mirada que conozco tan bien. La lástima. 8:30 de la noche. El pánico comenzó a instalarse. Un nudo frío en mi garganta. Saqué mi teléfono. Le envié un mensaje a Laura. ¿Ya vienes en camino? Las 2 palomitas azules aparecieron al instante. Visto. No hubo respuesta. Mi respiración se aceleró. 8:45 de la noche, llamé a Bruno. Sonó 1, 2, 3 veces. Y me mandó directo a buzón. Hola, soy Bruno, deja tu mensaje, si es que me importa. Esto no podía estar pasando. Las familias mexicanas cenan tarde en Nochebuena, sí, pero, ¿tanto? Las 9 de la noche es la hora sagrada. Es la hora de sentarse a la mesa. Es imposible que lo hayan olvidado. Con manos temblorosas, marqué el número de mi madre adoptiva, Beatriz. Mi corazón golpeaba mi pecho tan fuerte que me dolía. Sonó 1 vez. 2 veces. A la tercera, contestó. Bueno, dijo su voz, pero era una voz extraña. Era una voz falsa de sueño, como si la hubiera despertado. Mamá, dije, mi propia voz apenas un susurro. Mamá. ¿Estás bien? No, no van a venir. Estoy en el restaurante. Los estoy esperando. Hubo una pausa. Luego un suspiro exagerado, teatral. Ay, por Dios. Daniel. ¿Sigues ahí? Qué pena contigo, mijo. Se me olvidó por completo llamarte. ¿Olvidarte? ¿Qué pasó?, pregunté, el terror creciendo. Es que tu padre, Sergio, dijo ella con urgencia. Se puso malísimo del estómago. Un dolor terrible. Tuvimos que salir corriendo a urgencias. Estamos todos aquí en el hospital con él. No, un caos. Cena tú solo, mijo, de verdad, qué pena. Nosotros aquí nos las arreglamos. Sentí un alivio momentáneo. Un accidente. Estaba bien, era una emergencia. Pero justo cuando ella decía las palabras aquí nos las arreglamos, escuché algo en el fondo.
Escuché la voz de Bruno, clara como el agua, gritando a todo pulmón: Laura, no te acabes los buñuelos, carajo. Deja algo. Y luego, el inconfundible sonido de música navideña a todo volumen. Villancicos. Risas. Se me heló la sangre. Mi teléfono casi se me cae de la mano. No estaban en un hospital. Estaban en su casa. Estaban celebrando. Estaban comiendo buñuelos. Me habían mentido. El dolor fue físico. Fue como un puñetazo en el estómago que me sacó el aire. No solo no habían venido. Habían planeado no venir. Habían planeado esta humillación. Beatriz, con su voz de sueño falsa, estaba disfrutando el momento. Sabían que yo estaría aquí, solo, en este lujoso salón vacío, esperándolos. Era una broma. Mi ascenso, mi esfuerzo, mi dinero, todo era una broma para ellos. ¿Daniel? ¿Sigues ahí?, preguntó la voz de Beatriz. Colgué. Me quedé mirando la mesa vacía. Las 5 sillas vacías. Los 5 regalos sin abrir. Llamé al mesero. Mi voz era un hilo. Tráigame solo la porción de pavó, por favor. Y una copa de vino. El mesero regresó. Puso el plato frente a mí. La comida olía delicioso. Tomé el tenedor, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Me llevé un bocado a la boca y sentí que me ahogaba. Y entonces, me rompí. Sentado allí, en el salón privado más caro de Puebla, en Nochebuena, me eché a llorar. Lloré como no había llorado desde la graduación. Lloré por el niño de 7 años al que sacaron de la foto. Lloré por el adolescente de 14 cuya pulsera terminó en la basura. Y lloré por el estúpido de 29 años que pensó que podía comprar el amor de su familia. No sé cuánto tiempo estuve allí, con la cara sobre la mesa, mi llanto ahogado por la música navideña que venía de los otros salones. Quizás 30 minutos. El pavó se había enfriado. Mi dignidad se había ido. Eran las 9:30 de la noche. Estaba derrotado. Entonces, la puerta del salón se abrió de golpe. Levanté la vista, mis ojos hinchados. Era el abuelo Felipe. Estaba agitado, su camisa tenía una mancha de grasa de auto y su cabello blanco estaba revuelto. Daniel, perdona, muchacho. Esa maldita llanta estaba más pegada que... Se detuvo en seco. Vio la escena. A mí, con la cara roja y mojada por las lágrimas. La mesa imperial, puesta para 6. El único plato de comida, apenas tocado. Las 5 sillas vacías. Los regalos intactos. Su rostro pasó de la disculpa y la agitación a una confusión total. Y de la confusión a una furia helada que nunca le había visto. Sus ojos se oscurecieron. ¿Dónde están?, dijo, y su voz era un gruñido bajo. No pude responder. Solo negué con la cabeza, un nuevo sollozo saliendo de mi garganta. ¿Dónde están esos?, repitió, apretando las palabras. No vinieron, abuelo, logré decir, mi voz rota. Les llamé. Me mintieron. Me dijeron que estaban en el hospital. Tragué saliva, el sabor amargo de la humillación llenando mi boca. Escuché a Bruno, estaban en su casa. Están celebrando. Me dejaron plantado. Fue una broma. El abuelo Felipe no dijo nada. Se quedó de pie, mirándome. Vi cómo sus manos callosas se cerraban en puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. Vi temblar su mandíbula. Estaba lívido. Se acercó lentamente y se sentó pesadamente en la silla frente a mí. Su ira pareció disolverse, reemplazada por una tristeza infinita y una nueva y aterradora resolución. Daniel, dijo, su voz ahora baja y grave. Esperaba que este día nunca llegara. Te juro por Dios que recé para que este día nunca llegara. Esperaba que mi hija, que Beatriz, algún día cambiara. Suspiró, un sonido roto. Pero esto, dejarte aquí solo, en Nochebuena. Esto es demasiado. Ya no hay vuelta atrás. ¿De qué hablas, abuelo?
Mereces saber la verdad, Daniel, dijo, mirándome directamente a los ojos. Toda la verdad. La verdad que he estado guardando por casi 30 años. No esperó a que yo respondiera. Metió la mano en el bolsillo interior de su vieja chaqueta de mezclilla y sacó algo. Era un sobre. Un sobre grueso, de papel manila, amarillento por el tiempo, los bordes desgastados. Tenía mi nombre, Daniel, escrito en él con una caligrafía elegante que no reconocí. Lo puso sobre la mesa, entre nosotros. Le prometí a una persona que solo te daría esto cuando estuvieras listo para manejarlo, o cuando te hubieran lastimado tanto, que no pudiera soportar un minuto más de mentiras. Deslizó el sobre hacia mí. Esta noche es esa noche, mi muchacho. Ábrelo. Me quedé mirando el sobre. Mi corazón, que pensé que ya no podía latir más rápido, se disparó. Estaba aterrado. ¿Qué verdad podía ser peor que la humillación que acababa de vivir? ¿Qué había en ese sobre que el abuelo había guardado durante toda mi vida? Con manos que temblaban violentamente, tomé el sobre amarillento. Se sentía pesado, no solo por el papel, sino por el peso de 30 años de secretos. Rompí el sello. Adentro había 3 cosas. Lo primero que saqué fue una fotografía. Una foto antigua, de colores ligeramente desvaídos. En ella, una mujer joven, increíblemente hermosa, con cabello castaño claro y una sonrisa triste. Pero no fue su sonrisa lo que me golpeó. Fueron sus ojos. Eran mis ojos. Exactamente mis mismos ojos. Lo segundo fue una carta manuscrita en papel fino, doblada varias veces. Y lo tercero fue una tarjeta de presentación moderna, de cartulina gruesa. Decía, Elena Garza, CEO, Grupo Garza. Monterrey, Nuevo León. Y un número de teléfono. Miré al abuelo Felipe, completamente confundido. ¿Quién es ella? El abuelo Felipe respiró hondo. Esa mujer, Daniel, es Elena. Elena Garza. Es tu madre biológica. El mundo se detuvo. El ruido del restaurante, la música navideña, todo se desvaneció. Mi madre, susurré. Beatriz siempre me había dicho que mi madre era una drogadicta que me había abandonado en un basurero. No, dijo Felipe, adivinando mis pensamientos. Todo fue una mentira. Elena era la hija de un viejo y muy querido amigo mío en la Ciudad de México. Una familia de mucho dinero. Pero Elena se enamoró del hombre equivocado. Un músico, un don nadie llamado Martín. Quedó embarazada de ti. Continuó. La familia la repudió. Le quitaron todo. Y el cobarde de Martín, al ver que no obtendría ni un centavo, la abandonó. Elena se quedó sola, embarazada, sin nada. Al mismo tiempo, dijo el abuelo, y su voz se quebró, aquí en Puebla, mi hija, Beatriz, acababa de perder un bebé. Fue un embarazo complicado. Y los médicos le dijeron que, después de eso, nunca podría tener más hijos. Se hundió en una depresión terrible. Sergio no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Elena, desesperada, continuó Felipe, vino a mí. Me confió su bebé. Me confió a ti. Me pidió que te encontrara una buena familia, una que te amara, mientras ella intentaba reconstruir su vida. Y yo tomé una decisión. Pensé que podía salvar a 2 personas. Pensé que, si le daba a Beatriz el hijo que tanto deseaba, ella te amaría. Y yo podría cumplir mi promesa a Elena de cuidarte. Las lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de mi abuelo. Beatriz me juró, Daniel. Me juró por su vida que te amaría como si fuera suyo. Y yo le juré a Elena que me aseguraría de que estuvieras a salvo y feliz. Apretó los puños sobre la mesa. Pero fallé. Fallé a los 2. Vi cómo mi hija se convertía en un monstruo. Al principio, te quería. Pero luego nacieron Bruno y Laura. Y tú eras más inteligente. Eras más rápido. Eras más exitoso. Y ella empezó a odiarte. Te tiene envidia, Daniel. Una envidia que la consume.
Porque eres brillante, y sus propios hijos son unos fracasados. Te odia porque cada vez que te mira, ve el recordatorio viviente de lo que ella no pudo tener. Estaba en shock. Abrí la carta. Era de Elena. Explicaba su dolor, cómo había trabajado día y noche, cómo había construido un imperio de la nada en Monterrey, todo con un solo objetivo, ser digna de mí y encontrarme. Le había pedido a Felipe que me diera la carta solo cuando fuera el momento adecuado. Terminé de leer la carta y la puse sobre la mesa. El dolor en mi pecho, la humillación, todo eso desapareció. Y fue reemplazado por algo nuevo. Furia. Una furia fría, clara y absoluta. Miré al abuelo Felipe. Él me miraba, esperando. Llévame a su casa, dije. Mi voz sonó extraña, dura. ¿Daniel? ¿Estás seguro? Ahora. Llévame a su casa. Pagué la cuenta de la cena intacta, una cuenta astronómica, con la tarjeta de la empresa. Salimos del restaurante y nos subimos a la vieja camioneta de Felipe. Eran las 10:30 de la noche de Nochebuena. Condujimos en silencio por las calles de Puebla. Llegamos a la casa de mi infancia. La música estaba a todo volumen. Las luces estaban encendidas. La fiesta seguía. Estacionamos. El abuelo y yo caminamos hacia la puerta. No toqué. La abrí de una patada. Entramos de golpe. La escena era grotesca. Beatriz, Sergio, Bruno y Laura estaban sentados alrededor de la mesa, borrachos, riendo a carcajadas, rodeados de platos sucios, botellas vacías y restos de comida. Se congelaron. La música seguía sonando. Sus rostros pasaron de la alegría ebria al shock absoluto. Beatriz fue la primera en reaccionar. Se puso pálida como un fantasma. Se levantó de un salto, tratando de arreglarse el vestido. Felipe. Papá. Daniel, tartamudeó, tratando de sonreír. ¡Qué sorpresa! ¿No estaban cenando? Sergio. Sergio ya se siente mucho mejor. ¿Verdad, viejo? Fue solo un susto. El abuelo Felipe dio un paso adelante, y su voz fue un rugido que hizo temblar las paredes. Cállate, Beatriz. Eres mi vergüenza. Beatriz retrocedió como si la hubiera golpeado. Yo di un paso adelante, con una calma aterradora. El hospital, dije, mi voz resonando en el silencio repentino. Qué raro. Porque la cena que pagué con mi bono, esa que están comiendo recalentada, todavía debe estar caliente en el mural. Laura y Bruno, demasiado borrachos para entender la gravedad, soltaron una risita estúpida. Ay, ¿en serio te la creíste, adoptado?, dijo Bruno. Levanté la fotografía de Elena y la carta. Ya no soy su Daniel, dije. Y tienes razón, Bruno. Ya no soy el adoptado. Soy el hijo de Elena Garza. El rostro de Beatriz se descompuso. Vio el sobre en mi mano. Vio la foto. Sabía que había perdido. El juego había terminado. Daniel, comenzó a decir Sergio, mi padre adoptivo, con voz temblorosa, Daniel, yo no quería. Tú cállate, Sergio, le gritó Beatriz, volviéndose hacia él con un odio que nunca había visto. Inútil. Ignoré su pelea. Miré a Beatriz, la mujer que me había atormentado durante 29 años. Nunca tendrás lo que quieres, le dije en voz baja. Porque estás podrida por dentro. Estás vacía. Di media vuelta. Vámonos, abuelo. Salí de esa casa. El abuelo Felipe me siguió. Y mientras caminaba hacia la camioneta, tomé la primera bocanada de aire libre de mi vida. Por primera vez, era libre. 2 semanas después. El abuelo Felipe y yo estábamos en un avión. Dejamos Puebla atrás. Dejamos esa casa, esa vida, y nunca miramos atrás. Aterrizamos en Monterrey, una ciudad de montañas y acero. Al día siguiente, tenía una cita. Entré al edificio de cristal más alto de la ciudad. Grupo Garza. Subí al último piso. La oficina del CEO.
Una mujer estaba de espaldas, mirando por la ventana panorámica. Se dio la vuelta. Era ella. Elena Garza. La mujer de la foto. Más vieja, por supuesto, pero con los mismos ojos. Mis ojos. Nos quedamos mirando en silencio. Fue el minuto más largo de mi vida. Ella dio un paso. Yo di un paso. Y de repente, estábamos abrazados. Fue incómodo, fue extraño, y fue lo más real que había sentido jamás. Lloramos. Lloramos por 30 años perdidos. Perdóname, hijo, susurró ella. Perdóname. La vida cambió rápido. Elena era todo lo que Beatriz no era, cálida, inteligente, directa y profundamente arrepentida. Quería darme el mundo. Tengo un puesto de director listo para ti, Daniel. Empezamos mañana. La detuve. No, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Gracias. Pero no. Empezaré como analista junior. Aquí está mi currículum. Quiero ganármelo. Quiero merecerlo. Elena me miró, y la vi, no solo con orgullo, sino con un inmenso alivio. Se había estado preparando para un hijo resentido que la vería como un cajero automático. Y en ese momento, supo que yo era su hijo de verdad. Como quieras, analista, dijo, sonriendo por primera vez. Las primeras semanas fueron difíciles. Elena insistió en que el abuelo Felipe y yo viviéramos con ella en su penthouse. Para el abuelo, fue maravilloso. Para mí, fue una tortura. Estaba acostumbrado al ático, al rechazo, a no tener nada. Este lujo, este amor incondicional, se sentía robado. Me sentía culpable. ¿Cómo podía yo merecer esto? Tenía el síndrome del impostor. Una noche, Elena me encontró despierto a las 3 de la mañana, no puedo dormir, le dije. Esto, es demasiado. Ella se sentó conmigo. Daniel, dijo suavemente, esto no es, demasiado. Esto es lo que siempre debiste tener. Te robaron 29 años. Es hora de que empieces a aceptar lo que mereces. Y con su ayuda, y la del abuelo, empecé a hacerlo. Pasaron 6 meses. Estaba prosperando en el trabajo. Me estaba ganando el respeto de mis colegas. Estaba, feliz. Una tarde, vibró mi celular. Era un número desconocido. Un mensaje de Laura. Daniel, por favor, ayuda. Estamos desesperados. Bruno le debe una fortuna a la mafia por apuestas. Van a lastimarlo. Mis papás hipotecaron la casa para pagar sus deudas anteriores y ahora la van a perder. Por favor, Daniel, tú tienes dinero. Sálvanos. Se me revolvió el estómago. Habían usado el dinero que yo les enviaba religiosamente cada mes para cubrir las deudas de juego de Bruno. Ahora que yo había cortado el flujo, todo el castillo de naipes se había derrumbado. Le mostré el mensaje al abuelo Felipe. Estaba en el balcón, cuidando sus nuevas plantas. Leyó el mensaje. Su rostro no cambió. Solo negó lentamente con la cabeza. Cosechas lo que siembras, Daniel, dijo con calma. Ellos cavaron su propia tumba. No dejes que te arrastren a su lodo. Tu vida está aquí ahora. Miré el mensaje. Miré la ciudad de Monterrey brillando frente a mí. Respiré hondo. Y bloqueé el número de Laura. Ha pasado un año. Hoy es 24 de diciembre. El año pasado, a esta misma hora, estaba sentado solo en un restaurante de lujo, comiendo mi propia humillación y llorando en un plato de pavó frío. Hoy, estoy en un penthouse en Monterrey, con vistas a la Sierra Madre. El aire huele a pino y a bacalao, pero es diferente. Estoy en la cocina. Mi madre, Elena, está a mi lado, riendo mientras intentamos envolver tamales, una tradición que ella está tratando de enseñarme. El abuelo Felipe está en la sala, afinando su guitarra nueva, la que le compré en cuanto llegué. La mesa está puesta, pero no es un salón frío y vacío. Es una mesa cálida, para 3 personas. Nosotros. Creo que le pusiste demasiada masa a ese,
Daniel, dice Elena, riendo. Es mi primer intento, protesto, y le lanzo un poco de masa. Nos reímos. Y en esa risa, me doy cuenta de algo. El año pasado, pensé que necesitaba la aprobación de Beatriz, Sergio, Bruno y Laura para sentirme completo. Pensé que su validación era la única que importaba. Qué equivocado estaba. Hoy, me doy cuenta de que la familia no es la sangre que te dio la vida, ni la gente que te dio un techo. La familia no es obligación. La familia es la gente que te elige. La gente que aparece. La gente que se queda. La gente que ve tu valor, incluso cuando tú no puedes. Elena levanta su copa de ponche. El abuelo Felipe empieza a tocar una melodía suave. Por mi hijo, dice Elena, y sus ojos, mis ojos, brillan con lágrimas, pero esta vez, son lágrimas de felicidad. Bienvenido a casa, Daniel. Feliz Nochebuena. Levanto mi copa. Feliz Nochebuena, mamá. Abuelo. Y por primera vez en mi vida, lo digo en serio. ¿Hice bien en bloquear a Laura y negarme a ayudar a la familia que me crió, aunque estuvieran a punto de perder su casa? ¿O debí perdonarlos y ayudarlos una última vez? ¿Fui un malagradecido al elegir mi propia paz? Gracias por escuchar la historia de Daniel. No olvides darle like, compartir y suscribirte a Reddit Trama Family si te gustan estas historias. Déjanos saber qué piensas en los comentarios.